Creed en sus profetas. Lunes 19 de junio 2023, Salmos 44. Plegaria por la liberación nacional. Al músico principal de los hijos de Coré, Masquil. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado de la obra que hiciste en sus días en tiempos antiguos. Con tu mano echaste a las naciones para plantarlos a ellos, abatiste a los pueblos y los arrojaste. No se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque tú los favorecías. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda liberación a Jacob. Por medio de ti embestiremos a nuestros enemigos, en tu nombre pisotearemos a los que se nos oponen. No confiaré en mi arco, ni mi espada me librará, pues tú nos librarás de nuestros enemigos y avergüenzas a los que nos aborrecen. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y alabaremos su nombre para siempre. Selah. Sin embargo, nos has desechado y nos han confundido, ya no sales con nuestros ejércitos. Nos han hecho retroceder ante el enemigo y los que nos aborrecen nos han saqueado. Nos han puesto como ovejas para el consumo y nos han esparcido entre las naciones. Has vendido de balde a tu pueblo y ningún provecho has ganado con su aprecio. Nos han puesto como afrenta ante nuestros vecinos, por burla y ridículo ante los que están a nuestro alrededor. Nos han puesto como refrán en medio de las naciones y como objeto de burla en medio de los pueblos. Cada día mi confusión está delante de mí y mi cara se cubre de vergüenza, por la voz del que injuria y deshonra, por causa del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, pero no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni tampoco nuestros pasos se han apartado de tu camino, para que nos abatas en el lugar de los chacales y nos cubras con densa oscuridad. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a un Dios extraño, ¿no averiguaría esto Dios, quien conoce los secretos del corazón? Más bien por tu causa nos matan cada día. Somos tratados como ovejas para matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, oh Señor? Despierta, no nos abandones para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y opresión? Nuestra alma está postrada hasta el polvo, nuestro vientre está pegado a la tierra. Levántate, socórrenos y redímenos por tu misericordia. El conflicto de los siglos, capítulo 16. La Biblia y la Revolución Francesa. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. Ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo, y a dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto especialmente en la vida disoluta, y este pecado iba a ser también rasgo característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este pasaje. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra a la Biblia, y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos de Dios, se manifestarían el ateísmo del faraón y la disolución de Sodoma. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas. Levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad.
Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirá habiéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su Asamblea Legislativa declaró que no hay Dios, cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital, y entre una gran mayoría de otros pueblos cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto. Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Durante la Revolución, manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarreó la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta puntos al ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos los da la profecía. Íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducía a la unión matrimonial, el contrato más sagrado que puedan hacer seres humanos, y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficacísimamente a la consolidación de la sociedad, a un mero convenio civil de carácter transitorio que dos personas cualesquiera podían celebrar o deshacer a su antojo. Si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Sophie Amour, notable actriz que se distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como el sacramento del adulterio, en donde también el Señor de ellos fue crucificado. En Francia se cumplió también este rasgo de la profecía. En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. En la persecución con que Francia afligió a los que profesaban el Evangelio, crucificó también a Cristo en la persona de sus discípulos. Siglo tras siglo la sangre de los santos había sido derramada, mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Sus hermanos los albigenses de Francia testificaban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma, los discípulos de ésta habían sucumbido en medio de horribles tormentos. Reyes y nobles, mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor innata de la nación, se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Los valientes hugonotes, en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano, habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley, sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras. La iglesia del desierto, es decir, los pocos descendientes de los antiguos cristianos que aún quedaban en Francia en el siglo XVIII, escondidos en las montañas del sur, seguían apegados a la fe de sus padres. Cuando se arriesgaban a congregarse en las faldas de los montes o en los páramos solitarios, eran cazados por los soldados y arrastrados a las galeras donde llevaban una vida de esclavos hasta su muerte. A los habitantes más morales, más refinados e inteligentes de Francia, se les encadenaba y torturaba horriblemente entre ladrones y asesinos. Otros, tratados con más misericordia, eran muertos a sangre fría y a balazos, mientras que indefensos oraban de rodillas. Centenares de ancianos, de mujeres indefensas y de niños inocentes eran dejados muertos en el mismo lugar donde se habían reunido para celebrar su culto. Al recorrer la falda del monte o el bosque para acudir al punto en donde solían reunirse, no era raro hallar en cada trecho cadáveres que maculaban la hierba o que colgaban de los árboles. Su país, asolado por la espada, el hacha y la hoguera, se había convertido en vasto y sombrío yermo. Estas atrocidades no se cometieron en la Edad Media, sino en el siglo brillante de Luis XIV, en que se cultivaba la ciencia y florecían las letras, cuando los teólogos de la corte y de la capital eran hombres instruidos y elocuentes y que afectaban poseer las gracias de la mansedumbre y del amor.